Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Y el tema a debatir el día de hoy es la auditoría tributaria coincidencia en el impuesto a la renta de la empresa Camacho Mayo y Asociados SAC. Los integrantes de este grupo son Berrios Molina, Tatiana, Jerry Fanzón, Joel, Coachillo Cunya Katy, Santagadea Gómez Bruno y quienes habla Vargas Veraste y Claudia. Bien, le paso con mi compañera Tatiana para que ella va a explicar la misión visión. Bueno, como una breve explicación de la empresa auditada, vamos a hablar sobre la visión, misión, objetivos, actividad principal y secundaria, así como de los principales clientes y proveedores de la empresa Camacho Mayo y Asociados SAC. En la visión, esta empresa busca ser líder en auditoría y quiere ser la mejor en brindar atención personalizada en servicio de auditoría, contabilidad y consultoría, contribuyendo a la creación de valor y creando soluciones inteligentes de negocio, también ofreciendo soluciones a las necesidades de nuestros clientes. En la misión, somos una organización que se dedica a contribuir con el crecimiento de nuestros clientes, brindando de manera amplia servicios personalizados de alta calidad y ofreciendo soluciones a las necesidades de nuestros clientes. Con respecto al objetivo, esta consolida los procesos de la calidad aplicada en el servicio y productos de todas las empresas que confían en nuestro trabajo profesional, y de esa manera se proporciona a su gestión una confianza en el control y supervisión que conlleva la eficacia del producto o servicio ofrecido por nuestra entidad y garantizar la asesoría empresarial de manera integral en diferentes áreas de auditoría, aportando las herramientas necesarias para la toma de decisiones. En la actividad económica principal tenemos otras actividades de tipo de servicio de auditoría contable, y en la actividad económica secundaria tenemos a las actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría consultoría fiscal. Como algunos de nuestros clientes tenemos al Instituto del Mar del Perú, a la Municipalidad Distrital de Miraflores, a la Municipalidad Provincial de Cancha, y como proveedores tenemos a Fonseca Navarro, Isabel Victoria, Ramón Rufner y Asociados Sociedad Civil. Tenemos también a Degalia SAC y a España y Razábal Klaus Alexander. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del primer reparo del RTF 05909-2020. El primer reparo nos dice gasto por amortización en exceso relacionado al sistema SAP. Argumentos de SUNAT. Según SUNAT, nos dice que el contribuyente no acreditó el motivo por el cual se contabilizó como gasto la baja del sistema SAP. También no llegó a acreditar lo que haya dejado de usar al sistema SAP en el ejercicio 2015. Nos dice que el contribuyente no contabilizó lo que es el intangible denominado implementación de la ERP SAP por un valor de 1.627.500, de lo cual esto evidenció que había venido amortizando dicho intangible desde el año 2013 con una tasa anual del 10%. También nos dice que ha contabilizado una mayor amortización a la que correspondía por un importe de 1.152.813, variando así lo que es el plazo de amortización, fijando lo que es previamente. También nos dice que la recurrente no exhibió documentación que demuestre o la autorización para lo que es la variación del plazo de amortización conforme al numeral 3 del inciso A del artículo 25 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Los argumentos del contribuyente. Según el contribuyente, nos dice que en el ejercicio 2015 reconoció lo que es la baja del costo registrado en su contabilidad por el desuso debido a un incumplimiento contractual de la estructura técnica o de dicho sistema. También nos dice que fue una imposibilidad del uso debido a su beneficio, siendo que por razones técnicas de elevación de riesgo en la información, decidió realizar lo que es la baja del citado software. También llegó a acreditar y mostró evidencias del incumplimiento que conllevó la conclusión de determinadas prestaciones contenidas en el que dicho ya no prestaba servicio ni mantenimiento al sistema SAP.
También se reiteró que dicho sistema solo funcionaba hasta el cierre del ejercicio 2015, pero siendo que el sistema se encontraba operativo desde finales del 2015 y se utilizó desde el 1 de enero del 2016. Según el argumento del tribunal, nos dice que los activos intangibles de la duración limitaba a aquellos cuya vida útil estaba limitada, como los programas de instrucciones para computadoras como software. Así los contribuyentes podrán optar lo que es alguna de estas opciones, así considerando como gasto y aplicarlo en los resultados del negocio, ya sea un solo ejercicio. También nos dice que amortizarlo proporcionalmente en el plazo de 10 años, nos da opciones que nos podrán ser aplicadas en el caso de los intangibles aportados. Otro punto del Tribunal Fiscal nos dice que la ley del impuesto a la renta establece que los bienes depreciables, excepto inmuebles que queden obsoletos o fuera de desuso, podrán, a opción del contribuyente, depreciarlo anualmente hasta extinguirse su costo o darse de baja por el valor aún no depreciado a la fecha del aprobado. Otro de los puntos que nos dice el contribuyente, que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de la tercera categoría, la amortización de llaves, marcas, patentes, ya sea de procedimientos de fabricación, ojo anillos o otros activos intangibles que sean. El segundo reparo que les voy a hablar es gastos por mantenimiento, reparaciones de maquinarias no acreditados fehacientemente. Según los argumentos de la SUNAT, nos dice que este reparo en los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de maquinarias se solicitó que demostrara los gastos observados. Sin embargo, la documentación que ha sido presentada por el contribuyente demostraba fehacientemente el gasto, lo cual el origen de la adquisición y el uso de cada bien. Según el argumento del contribuyente, nos dice que pudiera demostrar a la adquisición del bien y el gasto observado, solicitando a la SUNAT que evaluara minuciosamente la documentación. Fue presentada asimismo el contribuyente del argumento, el que argumentó el reparo, no debe estar sustentado en la falta fehacientemente del gasto, sino en la oportunidad de devengado. Según los argumentos del Tribunal Fiscal, nos dice que esto establece que no basta con el gasto que existe en un comprobante de pago registrado, sino bajo el principio de causalidad, ya que el gasto debe estar vinculado a la actividad que se está desarrollando. También indica que la relación de causalidad debe encontrarse sustentada en una documentación que acredite recientemente el destino del gasto y sus beneficiarios. A continuación le doy el paso a mi compañera. Bien, de acuerdo a los gastos por indemnización de vacaciones no gozadas, no devengado en el ejercicio 2015, el argumento de SUNAT nos dice que mediante la resolución de determinación se puede apreciar que la SUNAT reparó la deducción de la renta neta imponible por concepto de indemnización al personal por vacaciones no gozadas, por el importe de 212.036 soles, al considerar que no devengó en el ejercicio gravable del 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley al Impuesto a la Renta. Entonces, la SUNAT dice que no implica la obtención de algún beneficio fiscal, que es gastos por indemnización de vacaciones no gozadas, no devengado en el ejercicio 2015. SUNAT sostiene que, según la resolución de determinación, se aprecia que la Administración reparó la deducción de la renta neta imponible por concepto de indemnización al personal por vacaciones no gozadas por el importe de 212.036 soles, al considerar que no devengó en el ejercicio gravable 2015 de conformidad con lo establecido al artículo 57 del Impuesto General a las Ventas. Ahí lo corto ya. Esto indica que no implica la obtención de algún beneficio fiscal. No se podrá aceptar su deducción en dicho ejercicio, en la medida que dichos gastos sean provisionados contablemente y pagados íntegramente antes de su cierre. Bien, el argumento del Tribunal Fiscal
Nos ha señalado que los gastos se devengan cuando se causa los efectos en función de los cuales terceros adquieren el derecho al cobro de la prestación que los origina. Que asimismo, contrariamente a lo señalado por la recurrente, no se advierte la falta de sustento por parte de la Administración sobre el reparo bajo análisis, advirtiéndose más bien que ésta ha sustentado debidamente dicho reparo, al considerar que el gasto por las indemnizaciones por vacaciones no gozadas de los trabajadores devenga en el año siguiente a aquel que se adquiere el derecho de gozarlas, sin haber ejercido tal derecho, sustento que ha sido reiterado en la resolución apelada, en atención a la argumentación de la recurrente, consistente en que dicho gasto devengó en el ejercicio 2015. Y bien, el contribuyente nos dice que presentó un reporte histórico de las vacaciones gozadas por los trabajadores, afirmando que en este documento se evidencia que tales trabajadores ganaron el derecho a dicha indemnización en el ejercicio fiscalizado. Al respecto, la Administración señaló que las indemnizaciones por vacaciones no gozadas de los trabajadores devengan en el año siguiente a aquel en el que se adquiere el derecho de gozarlas, sin haber ejercido tal derecho, siendo que de la revisión de la información proporcionada por la recurrente observó que en algunos casos dichas indemnizaciones devengaron en el ejercicio fiscalizado, es decir, en el ejercicio 2015. Bien, de acuerdo con el reparo número 4, que es gastos por indemnización por despido arbitrario que no cumple el principio de causalidad, la SUNAT argumenta que, de acuerdo a la resolución de determinación, se aprecia que la Administración reparó el gasto contabilizado en la cuenta contable provisión de contingencia laboral por el importe de 108.021 soles, al considerar que no se acreditó la relación de causalidad de la indemnización por despido arbitrario con la generación de ingresos y el mantenimiento de la fuente productora de renta de la recurrente. Y el Tribunal Fiscal argumenta que incumple el principio, el cual es la relación existente entre el egreso y la generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora. Es decir, que todo gasto debe ser necesario y vinculado con la actividad que se desarrolla. Noción que, bueno, debe analizarse, ¿no? Considerando los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad, atendiendo así a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente. Y bien, según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, constituye que un pago efectuado en cumplimiento de una obligación legal asumida por el empleador, advirtiéndose que en el presente caso fue el propio ente jurisdiccional quien a través de un proceso judicial verificó que correspondía a la recurrente como empleador asumir la obligación de pagar dicha indemnización a su extrabajador, motivo por el cual se ordenó, ¿no?, la retención del importe materia de observación. En consecuencia, se aprecia que dicho importe no se desembolsó sin una finalidad concreta. Por ende, carece de sustento el motivo en el que la Administración fundamenta su reparo, en el sentido que el pago por concepto de indemnización por despido arbitrario no sería deducible por su naturaleza de penalidad. A continuación les paso con mi compañera Berríos. Bueno, aquí en el reparo número 5 tenemos al gasto por indemnización al personal sin acreditar la utilización de medios de pago. En este caso, la SUNAT argumenta que en este reparo tributario de la indemnización del personal por despido arbitrario no ha sido acreditado y tampoco no ha tenido la utilización correcta de los medios de pago para poder sustentar esa operación. Asimismo, la SUNAT le indicó a la recurrente, es decir, al contribuyente, que por favor tenía que presentar los documentos de medios de pago porque si no, esta iba a seguir manteniéndose como una observación si no presenta los documentos solicitados. Pero el contribuyente alega que sí proporcionó los documentos que sustenta el pago y este documento
Bueno, ellos presentaron un documento que se llama Cálculo de la indemnización por despido arbitrario, donde se encontrarían las cantidades y fechas de pago realizado, pero este no sería un comprobante de pago que acredite los pagos realizados. Bueno, el Tribunal Fiscal en este caso indica que el contribuyente no ha acreditado los documentos sustentatorios correctamente, por lo que los importes pagados no van a ser considerados como gastos deducibles para la determinación del impuesto a la renta. En el reparo número 6 tenemos a las participaciones a los trabajadores pagadas después del vencimiento de la declaración jurada. La SUNAT hizo un reparo porque la entidad no acreditó o sustentó el pago por concepto de participación de utilidades a los trabajadores dentro del plazo establecido por ley. Asimismo, el contribuyente alega que hay una contradicción entre lo que son las normas tributarias y normas laborales, por lo que ellos se habían guiado de las normas laborales. Y también alega que no pudo presentar los comprobantes que acrediten la cancelación a consecuencia de las contingencias ajenas de la entidad, los cuales van a ser presentados en una etapa de apelación. En este caso, el Tribunal Fiscal también da su descargo estableciendo que la deducción del gasto que corresponde al pago de la participación legal de los trabajadores en utilidad de la entidad, que sería el contribuyente, tiene que sustentar su pago durante el plazo de presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta para que el gasto se pueda deducir. Gracias. Ahora, con referencia con el reparo número 7, activos cargados a resultados, tenemos el argumento del contribuyente, el cual sería, según el contribuyente, él procedió a que los activos fijos se carguen a los resultados con un monto superior de la cuarta parte de una UIT, y que los montos representados como muebles de oficina sí califican como activo fijo. Según el argumento de la SUNAT, el reparo tributario no procede ya que incumple con el reglamento de la inversión de bienes por unidad, que no sobrepase el cuarto de la UIT, y no procede como gasto del ejercicio. Según el argumento del Tribunal Fiscal, el tribunal señala que la empresa necesita sustentar los activos, y por cuál motivo lo reconoce como gastos en el registro de compra por un monto. En el reparo número 8, gastos que no cumplen con el principio de causalidad, gastos de viaje al exterior, gastos de alojamiento nacionales y gastos ajenos al giro del negocio. Tenemos el argumento del contribuyente, el cual sería: el contribuyente ha apelado que los gastos se encuentran debidamente sustentados y que los gastos incurridos en el extranjero no deben ser necesariamente acreditados con comprobantes de pago del respectivo país. El argumento de la SUNAT sería que la SUNAT apela que todos los gastos relacionados con el personal de la empresa deben estar correctamente acreditados a la cuenta de gastos para aplicar la renta neta de tercera categoría, incluyendo los viáticos relacionados al personal. En los argumentos del Tribunal Fiscal, el tribunal apela que para que los gastos sean deducibles tiene que haber una relación de causalidad entre los gastos y la renta producida. Para que proceda, sea necesaria la documentación pertinente de todos los gastos en relación de los viajes y el destino. Gracias. Muy buenas noches a todos. Continuando con los siguientes reparos. El siguiente reparo es gastos que no cumplen con el principio de causalidad, cuya cancelación no ha sido acreditada con medios de pagos. Gastos sin sustento documentario, gastos cuya cancelación no está acreditada con medios de pago, y gastos sin sustentos documentarios y cuya cancelación no ha sido acreditada sin medios de pagos. A ver, el argumento de la SUNAT. La SUNAT argumenta que realizó un reparo tributario a la determinación del impuesto a la renta por gastos que no cumplen con el principio de causalidad y cuya cancelación no ha sido acreditada con los medios de pagos. El contribuyente indica que no está de acuerdo con lo señalado por la SUNAT, dado que dichos gastos sí cumplen con el principio de causalidad y que brindan la información requerida por los gastos sin sustentos documentarios y utilización de medios de pagos.
Ante esto, el tribunal señala que la relación de causalidad debe de encontrarse sustentada con los documentos que acreditan el destino de los gastos y, de ser el caso, sus beneficios. Bien, siguiendo con el siguiente reparo, que sería gastos que no cumplen con el principio del devengado, disminuciones en el ingreso que no cumplen con el principio de devengado, gastos de ejercicios anteriores y reversiones de ingresos, que serían diferencias no sustentadas. A ver, ¿qué es lo que argumenta la SUNAT? Este argumenta que un reparo tributario de la determinación del impuesto a la renta por gastos que no cumplen con el principio de devengado, donde se presentan disminuciones en el ingreso que no cumplen con este principio y diferencias de dinero que no han sido sustentadas. Ante esto, el contribuyente indica que la SUNAT no ha demostrado que los criterios que indican la NIC número 8 no se cumplen. Por lo tanto, que no sean procedentes dichos extornos y que no sean deductibles dichos gastos que no cumplan con el principio de devengado. Este cita el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, indicando que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en el que se devenguen y que también es de aplicación para los impuestos de gastos. Ante esto, el tribunal señala que le resulta apropiada la utilización del concepto que otorga la doctrina contable sobre el principio de devengado, a efecto de establecer la oportunidad en que deben imputarse los ingresos y los gastos a un ejercicio determinado. Siguiente. Bien. Yo les voy a hablar sobre el reparo 11 de la nota de crédito no sustentada. Según el argumento de SUNAT, nos dice que la administración reparó la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2012 por la deducción al ingreso sustentada en una nota de crédito por el monto de 2.907, lo cual el amparo del artículo 10 del reglamento de comprobantes de pago. Argumentos según el contribuyente, nos dice que las notas de crédito se emitieron por concepto de anulación, ya sea por anulación, descuento, bonificación o por devoluciones u otros. Estas notas de créditos deberán contener los mismos requisitos y características de los comprobantes de pago con relación a los cuales se emiten y solo podrán emitirse el mismo adquiriente. Según el Tribunal Fiscal, nos dice que el contribuyente no ha presentado documentación adicional que sustente el motivo por el cual se disminuyó los ingresos por los servicios por los que obtuvieron, ni documentación que se haya sustentado por la emisión de la nota de crédito, o en tal sentido el reparo se encuentra arreglado por la ley, por lo que se corresponde mantenerlo. A continuación le doy el paso a mi compañera. En relación al reparo número 12, gastos sustentados en comprobantes de pago emitidos por proveedor no habido, vemos que el argumento del contribuyente sería que no está de acuerdo con el reparo, ya que ellos alegan que el proveedor no ha habido se evidencia en el momento de la verificación en la cual no se encontró su domicilio y que no se realizó el cruce de información. Según el argumento de la SUNAT sería que se realizó el reparo por un gasto sustentado en el comprobante de pago, la cual estaba en condición de proveedor no habido. También se alega el gasto sea deducible cuando el comprobante cumpla con los requisitos. En los argumentos del Tribunal Fiscal, el Tribunal alega que la SUNAT actuó con medios probatorios sustentados, concluyendo que en que no considera los argumentos de la entidad. También el Tribunal dice que no es obligación de la SUNAT realizar los cruces de información con terceros. Ahora le doy el pase a mi compañero. Bien, siguiendo con el siguiente reparo, que sería los activos fijos sujetos a una depreciación del 10%, que no guarda relación con las actividades generadoras de renta y exceso de gastos de depreciación de vehículos asignados a las actividades de dirección, según lo que indica el argumento de la SUNAT. Esta alega que la determinación por el impuesto a la renta por activos fijos que califican como otros bienes del servicio fijo no guardan relación con la actividad de la empresa. Sin embargo, el contribuyente se defiende afirmando que los otros bienes de activos fijos registrados en las cuentas que constituyen los equipos de
procesamiento de los datos si están registrados, si generan renta a la empresa. La SUNAT, el argumento del tribunal establece que las resoluciones dictaminadas para la deducción de gastos por combustibles y mantenimiento no justifican que dichos vehículos no son de la propiedad del contribuyente, y aún así lo tienen en sus registros contables, dándole la razón a la SUNAT. Bien, ahora le doy el pase a mi compañero. Bien, de acuerdo con el reparo número 14, que es omisión de ingresos por concepto de intereses por préstamos otorgados a relacionadas, la SUNAT sostiene que se debió realizar un reparo en la determinación del impuesto a la renta porque hubo una omisión de ingresos por concepto de intereses generados por préstamos otorgados a entidades relacionadas, mientras que el contribuyente sostiene que esa presunción se debe corroborar con los libros de contabilidad del deudor y teniendo así los verdaderos hechos económicos. Además, sostiene que el Código Tributario no especifica quién tiene la carga de la prueba, si el deudor o el acreedor. Mientras que el Tribunal Fiscal estableció que el valor de mercado con el que fue aplicado el interés fue correcto de acuerdo a las normas de precios de transferencias, por lo que corresponde mantener el reparo en ese extremo, y sostiene que no resulta atendible que la Administración debió efectuar el cruce de información con el deudor, ya que no es aplicable cuando se usan las normas de precio de transferencia. Bien, le doy el pase a mi compañero. Para poder finalizar, voy a dar pase a lo que serían las conclusiones. Como podemos observar, la empresa Camacho Mayo ha tenido muchos altercados con la SUNAT, en la cual esta última alega que nuestra empresa es necesaria y por ende afirma que ésta cometió muchos errores, bien remarcados. Esto a raíz de una muy mala administración, una muy poca cultura tributaria, que esto desemboca en toda una serie de errores. Sin embargo, Camacho Mayo ha sabido muy bien defenderse citando y buscando la defensa en artículos de la ley impuesta a la renta,